Hola amigos, amigas queridas, queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Vamos a reanudar nuestras transmisiones y en esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que fue la edición del primer sábado de junio, con un poquitín de retraso por cuestiones que no viene al caso comentar, pero que pues forman parte del quehacer periodístico. Entonces, pues ustedes, si ya me han estado viendo, saben que mi página Ecos Rock pues les ofrece todo lo que hay en torno a este género musical que tanto nos apasiona. Así que permítanme, antes de que charlemos de lo que es la segunda parte de este especial que escribí acerca de esta gran banda de Doors, cuya música estamos oyendo de fondo, y pues el último LP que grabaron ellos, pues para cerrar esta parte del ciclo de The Doors, porque seguramente más adelante el proyecto de Ecos Rock tiene la idea de permanecer durante mucho tiempo, así es de que seguramente más adelante abordaremos otros aspectos importantes de esta gran banda. Así que permítanme que los lleve de la mano para que ustedes vean cómo está conformada la edición de este 3 de junio, en vísperas, vamos a cambiar la cámara, en vísperas de la que será la del próximo sábado. Bueno, recuerden, estamos aquí en Ecos Rock, ahí les aparece la página, para que nos busquen, les den me gusta y pues nos sigan, ¿verdad? Cada vez son más las gentes que están adhiriéndose a esta red social en torno al rock. Pues fíjense que comenzamos con una banda que me encontré por ahí, que tiene una propuesta muy padre. Es una banda australiana que se llama Tame. Es una rola interesante. Bueno, luego, como ustedes saben, comienza la parte de fotografía. Y este pues es un collage un tanto cuanto divertido, porque resulta ser que Odiseo me envió las fotos de la India y aparece este perrito de por allá, y en las fotos del acervo de Aleida Gatell está este perrito que es mexicano. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un collage de perritos que también son rostros del mundo? Un mexicano y un indio. Así que ustedes pueden entrar y verlo con toda la calma del mundo. Luego viene este bellísimo cuadro de Demés en stencil, que es un pajarito con un colorido tremendo. De ahí tenemos el debut, viene la parte musical, el debut de esta banda mexicana rockera, que es un grupo que se llama El Fausto. Y es interesante porque estos chicos pues se definen como una banda rockera independiente, una propuesta independiente de rock. Vale la pena que lo escuchen, estarán con nosotros en varias ediciones. Y pues es interesante porque aquí no solamente estamos promoviendo bandas que a lo mejor no son tan conocidas, y algunas de ellas, como es el caso de la que sigue, The Far Meadow, que es una banda progresiva londinense, pero también, al igual que ellos, pues a El Fausto y otras bandas bien interesantes que hemos promovido aquí. Después viene la intervención de estas chavas israelitas de Carmela Capella, con música clásica, en este caso una composición a capela, sobre Mozart, ese gran genio de la música clásica. Luego viene un cuasi poema del maestro Eddie Currías, que se llama Despedidas y sus consecuencias. Interesante la narración que él hace de su poema. La parte de la columna de cine redondo de Willis J. Fry, de esta película que se llama Sufat Chol, que es una película interesante
Ustedes entren aquí y lean la columna, porque la verdad de las cosas, la propuesta en cine que hay hoy en día, pues es de pena ajena, la verdad de las cosas. Difícil que nos encontremos una buena película. Después viene la columna de psicoterapia de rock intensiva, que yo pienso narrarles a ustedes quizá el día de mañana a esta hora, con la segunda parte de la cobertura que hizo sobre la banda mexicana progresiva, hablando de impulsar las bandas mexicanas, aunque Chuck Moll pues difícilmente necesite más impulso del que ya tiene, ¿verdad? Es una banda progresiva clásica mexicana, pero esta cobertura es muy interesante y muy importante porque es exclusiva de Ecos Rock y además es con motivo del concierto que dieron aquí en Jalapa en el mes de abril. Bien, y de ahí pues cerramos con Cirrus Minor, que es de Soft Parade y en México, y la que voy a narrar a ustedes, las partes más interesantes, son ya para cerrar también esta parte de The Doors, con el concierto o los conciertos que ellos dieron en México en el año de 1969. Así es de que les voy a platicar acerca de esta columna. Dice, todo comenzó un día en que un compañero de la Escuela Normal Veracruzana, que es donde yo laboro, que es seguidor de Ecos Rock, me mandó por WhatsApp una foto con un comentario que más o menos decía, oye Lalo, ¿sabías esto? Cuando vi la foto casi me fui de espaldas, pues se trataba de The Doors comiendo tacos en México. En dicha foto aparece en primer plano Jim Morrison y yo se las pongo aquí en la columna para que ustedes, como les digo, entren y la vean, la amplíen, para que no se pierdan detalle de esa foto. Y entonces, prácticamente después de 8 meses de estar investigando y coincidiendo con que dije, bueno, pues vamos a escribir acerca de The Doors, del álbum de Soft Parade, pues está ya aquí la columna. Fíjense, no es tan fácil hacer una investigación de rock, ¿eh? Entonces yo estuve buscando y me encontré con toda una serie de mitos urbanos en torno a la presencia de The Doors. Y uno de esos mitos es precisamente que esa foto no es tomada cuando estuvieron en esa fecha, en junio del 69, porque en ese momento Jim Morrison, además de que tenía una barbota y estaba medio obeso, pues estuvieron haciendo otras cosas. Otra cosa que descubrí ahí es que en realidad no se trató de un concierto, sino de 4, y que dieron precisamente los días 27, 28, 29 y 30 de junio de ese 1969. Y en torno a la presencia de The Doors en México, pues hay una serie de circunstancias que afectan notablemente la vida de México. Una de ellas es que precisamente unos cuantos meses atrás, en octubre del 68, el 2 de octubre, pues sucedieron aquella masacre que cometió el gobierno de quien en ese momento era el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en contra de los estudiantes universitarios de México principalmente. Entonces fíjense que dentro de estos elementos bibliográficos que yo encontré, hay un libro que se llama Refried Elvis, The Rise of the Mexican Counterculture, de Eric Solov, que es editado por la Universidad de California Express. Y aquí nos da ya de manera muy precisa
algunas cosas que suceden en torno al rock en México en esa época de los 60, 70. Entre ellas, fíjense, todo lo que sucede cuando The Doors está por presentarse en México. Para empezar, fíjense, se dice que The Doors estaban pasando por una etapa un tanto cuanto crítica, dado que Jim Morrison había sido encarcelado durante un concierto en Miami por haber mostrado una conducta indecorosa. Aunque lo cierto es que de alguna manera ya se había fraguado la posibilidad de que tocaran en México en una serie de conciertos que abarcarían varias modalidades. Dentro de estas tenemos un antecedente de que lo que hoy es Televisa y que en ese entonces se llamaba Telesistema Mexicano, llegó a ofrecerle $20,000 a The Doors por una transmisión de un especial televisado de 2 horas. Pero el hecho de que a Jim lo hubieran encarcelado, pues provocó que Emilio Azcárraga pues boicoteara las negociaciones, de tal suerte que ese concierto o esa presentación no se cristaliza, no se lleva a cabo. Pero resulta ser que un cuate que se llama Luis de Llano y otro que se llama Justino Compeano, que por cierto también son los organizadores de otro aspecto importante que abordaremos posteriormente, el Festival de Avándaro en México, pues empiezan de alguna manera a continuar las negociaciones. Y entonces resulta ser que empiezan a impulsar que The Doors se presente, como les dije, en varias modalidades. Una de ellas era que hicieran un concierto en la Plaza de Toros México, cuyo aforo es de 48,000 personas. Después, un concierto al beneficio de la Cruz Roja en el Hotel Camino Real. Y en tercero, un concierto en una exclusiva discoteca de la Ciudad de México, porque dicen que la idea era que en una visita The Doors pudieran actuar a todos los niveles de la sociedad mexicana, es decir, desde lo más popular hasta lo más fresa que había en ese entonces. Pero quien era el regente de la Ciudad de México, pues también veta esa intención. Y pues los Doors estuvieron a punto de no presentarse en México. Sin embargo, al final de cuentas, son contratados para dar 4 conciertos en un centro nocturno que se llamaba El Fórum, el cual era propiedad de un grupo mexicano que se llamó Los Hermanos Castro. Y los hermanos Castro se distinguieron porque hacían covers de muchas rolas que tuvieron éxito en Estados Unidos, como por ejemplo Tu cabeza y mi hombro. Esa es una de ellas nada más. Y entonces digo aquí que de esta manera los Doors fueron condenados para actuar ante un público fresa en donde difícilmente cabían 1,000 personas, quienes además tenían que pagar una cena obligatoria como parte del show, fíjese nada más. Y la audiencia era tan fresa, y ahorita también les voy a dar otras anécdotas de esos conciertos, que se dice que cuando Jim Morrison ve la clase de público con la que está actuando, pues se presenta como Fidel Castro para incomodar a la gente, porque no olviden ustedes que en esta parte de la vida de Jim Morrison,
pues él arengaba a la gente, ¿verdad?, a rebelarse contra el establishment. Y pues a lo mejor él pensó que diciéndoles, oigan, yo soy Fidel Castro, la gente se iba a incomodar. Lo cierto es que los Doors recibieron pues toda una serie de críticas malsanas con motivo de estos conciertos. Dentro de ellas está otro cuate que fue pues puntal de la televisión en México, no de la muy buena televisión, que se llamó Raúl Velasco. Y Raúl Velasco, fíjense, defendiendo a los fresas de México, en uno de sus programas dijo: la Juventud Dorada de México salió en su totalidad para rendir homenaje al mito de The Doors y demostraron su capacidad de juicio para no rendirse al mundo de pesadilla del señor Morrison. Entonces, pues fue un golpe, ¿verdad?, que Raúl Velasco le tiró a The Doors. Y fue tanto el clima adverso que inclusive en las narraciones de los periódicos, en uno de ellos se muestra a una jovencita bonita que pues lo que estaba tomando era una Coca-Cola. Entonces, pues imagínense ustedes cómo estuvo la situación. Pero hay otro punto de vista. El otro punto de vista se debe a un periodista fallecido y escritor además importante mexicano que se llamó Parménides García Saldaña, a quien yo aquí en la columna pues de alguna manera le hago un reconocimiento a su obra, porque pues él fue, junto con José Agustín, de los escritores que abrieron brecha para que se escribiera acerca del rock. Entonces, pues yo los invito a que lean la columna, y les diré, por ejemplo, que Parménides García Saldaña fue veracruzano, nació en Orizaba, cerca de aquí de Jalapa. Lamentablemente, solo vivió 38 años. Muy tórridos, ¿eh? Y fíjense que fallece el 19 de septiembre de 1982. A los mexicanos es muy conocida esta fecha porque es cuando sucede el devastador terremoto de la Ciudad de México. Pero Parménides no fallece víctima del temblor, sino fallece, yo digo aquí, víctima de sus demonios. Él había enfermado gravemente, el alcoholismo y algunas drogas pues le dieron en la torre, y fallece abandonado en un cuarto hasta que es encontrado un par de días después, donde ya fue imposible hacerle pues ninguna acción que pudiera hacerse para volverlo a la vida. Entonces, pues Parménides fallece de una manera muy dolorosa, muy trágica. Sin embargo, pues su testimonio escrito queda, porque él, además de que escribe algunas novelas y hace un guión para una película, también tenía una columna que se llamó Las ondas de Parménides, en donde escribe precisamente acerca de los conciertos de The Doors. Y dice el título de esta columna: las puertas se han cerrado a las buenas conciencias. Fíjense. Entonces, aquí, por eso les digo, por un lado, el sistema dice The Doors es satanizado, ¿no? Y por otro lado, alguien de la onda dice, no, ¿sabes qué? Los que le cerraron las puertas a esa gente fueron The Doors. Entonces aquí tienes dos puntos de vista que se confrontan,
que son muy interesantes. Entonces fíjate que hay un homenaje que se le hace a Parménides en Querétaro hace un par de años, y su hermano Edmundo, que rescata la obra de Parménides haciendo la reedición de sus libros, nos narra una parte de estos conciertos y lo que sucedió cuando Parménides estuvo ahí. Les voy a leer esta parte porque está muy interesante. Dice: y bueno, resulta ser que llegan los Doors y el rock and roll estaba prohibido en la Ciudad de México porque había pasado el 68. Había sido un desmadre, era música de drogadictos, de greñudos. Entonces los Doors tenían un problema, la demanda de juicio en Miami, por exposición obscena de sus partes. Casi no tenían contratos. Los Castro era un grupo fresa que los pudo traer. Y continúa, dice, ya cuando están en el concierto, Morrison estaba bofo. Por eso les decía yo que esa foto que da origen a esta columna, pues no corresponde a la fecha en que estuvieron ellos acá, porque repito, Morrison estaba bofo, traía barba, y en la revista que se llamaba Pop aparece la columna de Parménides, y hay un momento en el que Parménides llega al fórum. Dice, entonces Parménides, medio jalado, de traje, confiado de mi hermano, dice, entramos, puesto que a él lo conocían, y comienza a ver a Morrison como Cristo. Es la reencarnación. Es como si estuviera dando clases de rock a los de la puerta con su descripción de lo que alcanzaba a ver. Termina el show. Para eso, desde la entrada, la gente del medio artístico y le decían que se calmara, porque Parménides, además de todo lo que estaba en torno a él, pues era una persona iracunda, lamentablemente. Y de repente le dice a su hermano, Parménides le dice a su hermano, dice, estos cuates tienen una limusina y se van a ir al hotel. Y entonces agarran, se dan cuenta que salen de Doors y se van hechos la mocha atrás de ellos hasta que los alcanzan en el hotel. Cuando se bajan, Morrison está atrás de él y Parménides está atrás de ellos, de Morrison, y empieza a insultar a Jim. Le dice, oye, ¿qué te crees Dios? ¿Te crees Cristo? Motherfucker. Morrison iba tan pasado que no dice ni pío. Solamente Ray Manzarek le empieza a calmar y le dice que se tranquilice, que si lo que quería era una entrevista, pues que esta se la van a dar después. Entonces yo ahí, recuerden, les pongo fotos, les pongo ligas de YouTube para que ustedes entren y pues con toda la calma del mundo vean. Ahí hay las ligas de algunas canciones que se dieron en estos conciertos. Pero también encontré el testimonio en un blog de un cuate que se llama Esteban, que dice que estuvo en uno de esos conciertos. Dice, pues fíjate que solo había ñoños en la presentación de The Doors. Dice, yo me tuve que gastar lo de mi renta para poder ir. Estuve en el concierto del primer día. Reservé con anticipación porque había que pagar la cena. Cuando llegué no me permitieron entrar porque no traía corbata. Hablando de ondas fresas. Dice, me tuve que ir corriendo hasta una tienda para comprar una. Ya con la corbata en mano me permitieron el acceso. Pero como se le hizo tarde, cuando llegó ya no había cena. Entonces pagó su lana, gastó en la corbata y ni siquiera pudo
echarse la sana. Dice, el show estuvo muy bien. Jim traía un paliacate mexicano al cuello y apareció bebiendo cerveza. Sus interpretaciones excelentes, los vi muy bien a todos, bastante cerca. Ray, John y Jim, fue en mi época de estudiante y sí me encantó. Lástima que no pude ir los días siguientes por mi condición de estudiambre. Todos pasamos por esa época, ¿verdad? Tienes algo de razón, había mucha gente de saco y corbata, pero creo que por las políticas de los Castro, o sea, de los dueños de ese lugar, y por el lugar, dice, ya no ni me puse la corbata. Entonces, pues hay toda una serie de cuestiones que están en torno, repito, mitos, y pues la idea de esta columna fue descubrir algunos, ¿verdad? Entonces, aquí yo les pongo también más o menos cómo estuvo integrado el set list, porque según parece, el set list estuvo integrado de la siguiente manera. Primero, Love Me Two Times, Break On Through, Alabama Song, Gloria, Not Touch the Earth y Light My Fire. Entonces, de esta manera, según parece ser, todo indica a decirnos que estas fueron las rolas que The Doors tocaron en esos 4 conciertos que se desarrollaron en el Forum. Yo aquí, ya para cerrar, les pongo algunos pasajes, dentro de ellos algo que yo viví en octubre del 68, los invito a que lo lean, y concluyo con esto. Un año después, Jim Morrison hablaría en una entrevista sobre cómo México era en esa época bajo el gobierno del PRI de Gustavo Díaz Ordaz. Y Jim Morrison dijo, y con esto concluyo esta columna, esta participación de esta ocasión: una cama caliente, sin descanso político y un mal lugar para estudiantes o gente contra el gobierno, porque no se meten solo contigo, te matan a ti y a tu familia. Lamentablemente, estas palabras que Jim Morrison dio en el año de 1969, 1970, pues hoy en día siguen vigentes en este México lindo y querido. Siguen vigentes, y los mexicanos día con día lo estamos sufriendo. Esta pesadilla deberá terminar algún día, y yo estoy cierto de que muchos de los chavos que vienen atrás de nosotros, con quienes nosotros compartimos, quienes somos docentes en las aulas, pues algunas formas, no políticas, sino educativas, que colaboren en que nuestros conciudadanos, nuestros niños, nuestros adolescentes estén mejor educados, y por consiguiente el día de mañana sean ciudadanos críticos, pues será uno de los puntales en los que estas palabras tan fuertes que Jim Morrison pronunció un día, pues dejen de tener vigencia. Así es de que, queridos amigos, queridas amigas, yo me despido de ustedes. Les voy a poner un pedacito más de The Doors, de su álbum LA Woman, y vamos a cambiar. Como siempre les digo, nos vemos pronto, chao, sean felices.